Avanzar en todos tus proyectos. Duna. Sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Cuando son las 8 de la mañana con 2 minutos y medio, junto a Matías El Rigo y a Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo están? Les cuento que es viernes y que es 22 de marzo. Consuelo, Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Bien. Muy buenos días. Oye, estamos por tomar contacto con una entrevista muy importante, pero hay una... ayer pasó algo que es la típica mala noticia para todo el mundo. Y voy a tratar de explicarme por qué. El fallo del Tribunal Constitucional que acoge el requerimiento de inconstitucionalidad respecto al procedimiento en la mutualización de los planes de ISAPRE, en la ley corta de ISAPRE, genera una dificultad compleja. Si ustedes recuerdan, el gobierno le costó hacerse parte del requerimiento de los parlamentarios. Es más, en algún minuto, muy soterradamente, el gobierno intentó que ese requerimiento no se presentara. Y ahí hay un... volvamos con este tema porque el entrevistado que tenemos siendo más importante y también le podemos preguntar sobre este tema. Está con nosotros el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, ¿qué tal? Muy buenos días. Ministro, buenos días. Buenos días, Nicolás, Matías, Consuelo, me parece que está también. Sí, aquí estoy. Muy buenos días, ministro. Desde el viejo continente, como decían antes. Así es. Muy buenos días a usted y a los auditores y auditoras de Radio Duna. Muchas gracias. Ministro, hay ruidos de todo tipo. Se habla de década perdida, se habla de que nos salvamos de la recesión por un pelo, etcétera. Y daría la impresión de que hay gran desacuerdo entre los economistas. Y como decía el fallecido presidente Piñera, uno puede tener sus propias opiniones, pero no puede tener sus propios números. ¿Qué dicen los números a su juicio? Bueno, los números respecto de... estamos hablando del 2023-2024, ¿cierto? Claro. Los números de las cuentas nacionales, que cierto es finalmente lo que es la información llamémosle como más oficial del Banco Central sobre la actividad económica, muestran que en el 2023 la economía creció en un 0,2%, una cifra por supuesto muy bien baja, que como sabemos responde a que la economía tuvo que experimentar un proceso de ajuste importante para contener la inflación y para revertir, ¿cierto?, la tendencia acelerada al aumento de la inflación con la que partimos en marzo del 2022. Ese objetivo se logró. Como sabemos, la inflación anda por ahí rondando el 4% después de haber llegado al 14%. Y la actividad económica durante el 2023 tuvo un trimestre de caída que fue el segundo trimestre y a partir de ahí comenzó a recuperarse. Y desde básicamente el punto de inflexión para la economía se produjo por ahí por julio del año pasado y desde entonces en promedio hasta enero del 2024 la economía ha crecido a un ritmo de un 0,3% mensual, que anualizado es algo más del 3%. Entonces, en términos de la reactivación ya se inició y va a continuar ciertamente durante el año 2024 y se va a ir reflejando en cifras cada vez más positivas. ¿Puede haber reactivación sin aumentos en la inversión, ministro? La inversión, por supuesto, que es importante para la reactivación, pero tenemos que tener claro de que este ha sido un ciclo bien distinto de otros, porque este es un ciclo donde el desequilibrio macroeconómico se produjo del lado del consumo, producto de los estímulos, como sabemos, cierto, las transferencias masivas, los retiros de fondos de pensiones del 2021, eso disparó el consumo, eso llevó a la economía a un nivel insostenible de demanda interna, y el ajuste se produjo justamente reduciendo el consumo, y esa es la razón por la cual, cierto, bajamos la inflación sin incurrir una recesión, porque el ajuste se produjo justamente donde estaba el desequilibrio, en el lado del consumo.
la inversión en ese periodo ha permanecido bien estable, ¿ah? O sea, creció cerca de 3% el 2022, cayó 1% el 2023. O sea, aquí en realidad no ha habido un colapso de la inversión. Sí la necesitamos para volver a crecer hacia adelante, y para eso hay varias cosas que tienen que ocurrir. Tiene que continuar, ¿cierto?, la normalización de la política monetaria, porque nosotros hemos tenido condiciones financieras muy restrictivas durante todo el último año, y por otro lado, cierto, también tenemos que acelerar el paso en materia de inversión pública, en fin, cosas que ya están incorporadas dentro de nuestra gestión, ¿ah? Y por supuesto hay que seguir despejando incertidumbre. El indicador de incertidumbre del Banco Central ya está en niveles previos al estallido social, así que eso es lo que muestran los números, ¿eh? Y en ese sentido, ministro, uno, uno a veces lo catalogan de optimista simplemente porque da los números y porque esos números son contradictorios con los vaticinios que muchos tenían respecto a este año, pero ¿qué quiere que le diga? Pues las cosas han sido mejores. Ministro, y estos números que usted nos expone, y a propósito también de este 0,2% de crecimiento el año pasado, usted dice que estamos en un buen punto de partida para acometer los desafíos del 2024. ¿Cuáles son esos desafíos cuando lleguemos a diciembre? ¿Qué lo tendría contento usted en cuanto a los desafíos acometidos por el gobierno? Bueno, lo primero, cierto, es mostrar un crecimiento económico consistente y sostenible. La proyección que nosotros hemos hecho para este año es de un crecimiento del 2,5%. Nosotros no hemos cambiado esa cifra porque pensábamos que era una cifra realista, algunos pensaban que no. Hoy día, en realidad, la mayor parte de los analistas se están moviendo más o menos en esa dirección. Hoy día vi ahí un recuento en un diario esta mañana y ya prácticamente todos los analistas, bancos, etcétera, están pronosticando ya cifras de crecimiento sobre el 2% para el 2024. Ahora, para que al mismo tiempo que recuperamos ese ritmo de crecimiento, tenemos que ir creando las bases para crecer de manera sostenida a un mayor ritmo en el futuro. Y en eso sabemos que en Chile el crecimiento tendencial ha venido decayendo por muchos años y esa es una tendencia que tenemos que revertir, cosa que no es fácil, pero las oportunidades y las ideas para eso están. Ministro Mario Marcel, claro, Nicolás habló a la pasada de que hay analistas que se refieren a la década perdida, y lo pasado está, lo sabemos, podemos analizarlo, podemos verlo, pero lo que preocupa es que tampoco hacia adelante, a la siguiente década, uno dice, bueno, se perdió la década que pasó, pero se ven cosas fabulosas para adelante. Se ve un trote cansino de una economía, no sé cómo llamarla, pues usted es el experto, pero no se ve algo que genere mucho optimismo, no se ve una economía dinámica hacia los próximos 10 años, esa propia tendencia que usted habla. Todos los estudios que usted ha hecho en su vida, desde lo académico, desde estudiante hasta ahora, cuando uno ve estas economías que se pegan saltos, que le dan vuelta al destino, son porque hacen cosas increíbles y se estudian, de hecho. Mire lo que pasó con Irlanda, lo que pasó, qué sé yo, con países asiáticos. ¿Qué hay en la perspectiva de que el ministro de Hacienda de Chile nos puede decir, bueno, estamos recuperándonos de una crisis, todos vivimos la crisis por lo que sabemos, pero tranquilos porque viene algo fabuloso? ¿Es posible pensar en algo? ¿Hay acuerdos para hacer cosas innovadoras, distintas, que nos saquen de este trote mediocre en el cual estamos hace tanto tiempo y probablemente podamos seguir? Sí, bueno, no voy a validar todos los objetivos. No, yo tomo de muchos analistas que uno va leyendo. Pero yo creo que a mí me parece que es evidente que Chile tiene en este momento una oportunidad que no ha tenido en décadas para impulsar su crecimiento, fortaleciendo su base productiva. ¿Y eso por qué? Porque hoy día las tendencias en la economía mundial nos favorecen a nosotros.
¿Cuáles son esas tendencias? Bueno, todos los compromisos de poder reducir emisiones, tener una economía más compatible con la protección del medio ambiente, la economía digital. Y en estas materias, particularmente en lo primero, mientras todos los países del mundo van a tener que hacer un cierto costo inicial por el moverse hacia la electromovilidad, reducir emisiones, etcétera, nosotros nos vamos a beneficiar de eso, o tenemos el potencial de beneficiarnos, porque nosotros producimos cobre, producimos litio, tenemos fuentes baratas de energías renovables, podemos producir hidrógeno verde, o sea, todas las industrias que hoy día parecen tener un futuro más promisorio están ligadas a cosas que nosotros podemos producir. Entonces, para darle simplemente un ejemplo de cómo están cambiando las cosas. Nosotros en Chile estábamos acostumbrados a mirarnos como una economía dependiente de la importación de hidrocarburos, ¿cierto? Nuestra energía fundamentalmente provenía de ahí. Y por esa razón siempre estábamos vulnerables a toda la volatilidad que tiene el precio del petróleo y sus derivados. Bueno, hoy día, ya gracias a todo el proceso de cambio en la matriz energética que se inició hace más de 10 años, hoy día ya más de la mitad de nuestra generación de energía proviene de fuentes renovables. A finales de este gobierno eso va a haber subido a 2/3 y al 2030 vamos a estar en 85%. Entonces vamos a tener una matriz energética que se va a apoyar en energías renovables, baratas y de disponibilidad continua. Ministro, esos números indican eso hace una diferencia gigantesca para una economía. Pero ahí vamos a poder ver ese panorama general más allá de los números. Quienes nos escuchan, no todos se familiarizan con si el crecimiento es 2,3, 1,8, trimestral, qué PIB, qué más C, qué esto. Vamos a volver a ver al Chile pujante con estas condiciones que usted nos dice, porque mi pregunta iba para allá, más allá de los adjetivos, que no sé cuál no comparte, pero crecer al 2%... no es una cosa que nos llene de satisfacción ni nos haga pensar que vamos a sacar a la gente de la pobreza como la sacamos durante los 30 años del regreso a la democracia, o los 20 y tantos años de regreso a la democracia. A eso me refiero, más a lo conceptual que lo numérico. ¿Vamos a volver a ser ese país admirado, brillante, que saca gente de la pobreza? Bueno, a ver, primero que nada, ¿cierto?, en términos de qué es lo que todo esto significa en términos de potencial de crecimiento, por lo menos en la comisión que presidió Manuel Marzán, estimó que nosotros podríamos aumentar en el equivalente a un 50% nuestro crecimiento tendencial, hasta cifras del orden del 3%. Eso, ¿cierto?, parece bajo comparado con donde estábamos en los 90, ¿cierto?, cuando la economía crecía sostenidamente al 6%, pero hoy día nosotros tenemos un ingreso per cápita considerablemente más alto. Entonces, si uno mira los países que tienen un ingreso per cápita parecido a Chile, los que están por encima de nosotros en términos de crecimiento tendencial crecen más o menos al 3,1%. ¿Ya? Ahora, eso combinado, ¿cierto?, con un Estado que tenga músculo y tenga instrumentos, ¿cierto?, para apoyar a los más pobres, por supuesto va a permitir que sigamos reduciendo la pobreza. Pero para llegar a ese 3% tenemos varias cosas que hacer, ¿ah? Pensemos que, por ejemplo, en materia de energías renovables, tenemos que terminar de construir la línea de transmisión Quimarlo Aguirre, tenemos que seguir invirtiendo en energía solar, energía eólica, tenemos que desarrollar la industria del hidrógeno verde, que es una industria nueva en el mundo, y en estas cosas estamos dando los pasos que se requieren. Fíjese que no sé, hoy día miré la prensa, no muchos captaron una cosa que dijo el presidente ayer en Los Vilos, en la inauguración de la planta de desaladora de Los Pelambres. Dijo que el día 26 de este mes va a estar las definiciones sobre salarios protegidos, sobre salarios estratégicos y salarios que van a estar abiertos a la producción de litio en los próximos años. Esto en los últimos meses uno ha visto muchos artículos de gente que dice están muy lentas las definiciones, no se va a saber nada hasta fin de año. Bueno, eso en realidad va a estar ahora a fines de este mes.
y a partir de ahí, ¿cierto?, va a poder venir un proceso de convocatoria a inversionistas privados que estén dispuestos a hacer exploraciones y explotación de litio en esos salares distintos del Salar de Atacama, que es el que hasta el momento donde hasta el momento producimos. Entonces nosotros para eso, para asegurarnos de que esas cosas se cumplan, tenemos metas bien concretas. Por ejemplo, en el tema del litio tenemos como meta tener 3 a 4 proyectos nuevos hacia finales de este gobierno. En el caso de hidrógeno verde, nuestra meta es tener 10 a 12 proyectos en desarrollo, de los 50 que están actualmente en estudio. En el caso de economía digital, crecer a 3 veces el ritmo de crecimiento de la economía, porque ahí también tenemos ventajas comparativas importantes. En Chile se han estado construyendo data centers durante todos los últimos años. Ahora vamos a tener en los próximos años el cable submarino a Australia y por ahí la conexión a Asia, y Chile va a poder convertirse en un hub de servicios digitales para toda Sudamérica. Entonces todas esas cosas no son ficción, son cosas que se pueden hacer, son cosas que pueden ocurrir, pero tenemos que aplicarnos para sacarle, tenemos que tener consistencia en las políticas a través del tiempo. Consistencia en las políticas y también capacidad de lograr acuerdos con el mundo político y con el mundo empresarial. Usted mencionaba ayer, usted estaba presente en lo de la desaladora de los Pelambres, de AMSA, y hacía referencia a unas declaraciones del presidente sobre los salares, pero otra de las declaraciones que llamaron la atención del presidente fue cuando invitó a varios sectores, en particular dijo a los sectores empresariales a abandonar la soberbia paternalista que lleva a emitir juicios denigratorios a gobiernos que obedecen a la voluntad popular. ¿Cómo hay que entender esas declaraciones? ¿Cuál es el contexto? ¿A qué se refiere con la soberbia paternalista del empresariado? Sí, bueno, no voy a interpretar yo las palabras del presidente, pero voy a recoger algo que fue bien simbólico ayer en la inauguración de esta planta. Porque ahí en esa planta, excepto, esa es una planta de Pelambres, que a su vez parte de Antofagasta Minerals, estaba el presidente de Antofagasta Minerals, Claudio Regada, que fue nuestra contraparte cuando se discutía el royalty minero. En aquel entonces tuvimos ciertas discusiones complejas, pero finalmente se llegó a acuerdos. Se legisló sobre la materia, el royalty está actualmente operativo, y desde entonces, para el quinquenio 2023-2027, se han identificado en el catastro de la Corporación de Bienes de Capital inversiones mineras por $16.000 millones, de las cuales 4.400 por lo menos corresponden a la misma empresa con la cual cierto nos encontramos ayer. Entonces esas son las cosas que al final uno valora, que independientemente cierto de las posiciones políticas, de las visiones que se tengan, cierto, seamos capaces de reconocer los méritos, el esfuerzo de cada uno, y podamos cooperar para que las cosas salgan adelante. Y ahí tenemos un buen ejemplo de ello. Entiendo que no quiere interpretar las palabras del presidente, pero sería interesante tener mayor claridad sobre cuál es la posición del gobierno cuando desde el Ejecutivo se habla de soberbia paternalista. O si lo comparte. Sí, bueno, yo creo que muchas veces tenemos declaraciones empresariales que son muy negativas o muy pesimistas. Le citaba recién, por ejemplo, en el mismo caso del litio, hace pocos días un ejecutivo decía que no iba a haber seguramente novedades sobre nuevas oportunidades de producción en los salares hasta creo que decía hasta julio de este año, y resulta que lo vamos a tener la próxima semana. Entonces hay mucho pero prejuicio. sabemos qué se va a decir. O sea, ¿estamos seguros que eso va a significar que se amplía el número de salares? ¿Aló? Estamos seguros que esa definición tiene que ver con que se amplía el número de salares, que hay más posibilidades, etcétera, porque recordemos que hay 3 categorías
Las dos primeras son restrictivas y la tercera es la que permite la explotación. O sea, básicamente, ¿podemos estar seguros que esa definición es una definición que va en función de aumentar la producción de litio? Por supuesto. A ver, recordemos que aquí en Chile se dijo muchas veces que nos estábamos quedando atrás en la producción de litio. Pero era verdad, ministro. Que no había ninguna novedad, no había ningún proyecto nuevo. Vino el acuerdo, o el principio de acuerdo Codelco-SQM, y esa visión ya cambió de inmediato, porque resulta que ese acuerdo contempla un aumento de la producción de litio en el Cerro de Atacama por SQM. Pero, ministro, hoy día mismo aparece... Vamos a poder agregar proyectos que está desarrollando el mismo Codelco, ¿cierto?, en Maricunga, y los que van a quedar abiertos, las oportunidades que se van a abrir al sector privado en las condiciones de la política nacional del litio, en un número importante de salarios. Pero, ministro, hoy día mismo aparece el gerente de SQM diciendo que es un acuerdo en desarrollo, que los números pueden cambiar. Aparece haciendo declaración en la prensa, es decir, sí, no podemos dar por real algo que es muy positivo. Son negociaciones que tienen que completarse, pero las bases de ese acuerdo son las que conocemos, ¿no? Así que yo creo que en estos casos quizás antes de emitir tantos juicios, a lo mejor es bueno esperar y ver cómo realmente pasan las cosas, ¿ah? Y yo creo que tanto en este caso como en los mismos temas los otros temas que hemos mencionado, hidrógeno verde, la inversión en minería, están pasando y van a seguir pasando cosas que son positivas para el país y que en relación a lo que planteaba Matías, significan oportunidades de desarrollo para Chile que no hemos tenido mucho tiempo. Durante mucho tiempo, cierto, nos planteábamos que diversificar la base productiva era producir muebles de madera en lugar de exportar madera en bruto. Hoy día las cosas son totalmente distintas, ¿no? Sí. Aparecen ventajas comparativas para el país que dan una oportunidad de desarrollo futuro de grandes proyecciones. Ministro, pero usted dijo hace un rato cosas que podemos producir. La pregunta que yo le hago es, ¿todo el gobierno quiere producirlas? Cuando vemos las acciones del Ministerio de Medio Ambiente, cuando vemos el Consejo de Monumentos Nacionales, en temas como el hidrógeno verde, los organismos regionales respecto a todos los procesos de aprobación ambiental que entregan una cantidad de preguntas impresionantes, el tema de las mismas desaladoras que usted plantea, o sea, podemos. La pregunta es, ¿todos queremos? Bueno, eso se trata, de que todos queramos, ¿eh? Siempre. Pero parece que no, po. Por supuesto, dentro del mismo Estado siempre va a haber instituciones que tienen mandatos que son distintos y que tienen que conciliarse a través de los procesos institucionales que corresponden, ¿ah? Y cuando hay cosas que no están funcionando bien, habrá que actualizar las regulaciones y la legislación. Por algo tenemos en el Congreso dos proyectos sobre permisos para inversiones, la reforma de la ley de la ley ambiental y el proyecto sobre permisos sectoriales. O sea, pensemos que llevamos tanto tiempo, ya a propósito de este clima como de pesimismo que mencionaba Matías, llevamos mucho tiempo quejándonos, lamentándonos, criticando, muchas veces con razón, los lomos de toro, como le llama Vittorio Corvo, pero era bien poco lo que se hacía, ¿ah? Hoy día tenemos reformas legales que dan una solución más estructural a estas cosas, más allá de cómo se van resolviendo los problemas en el día a día. Entonces yo creo que este es un tema que lo recogió también la Comisión Marfan, ¿ah? Y le puso números y estimó el efecto que podía tener sobre la actividad y sobre la inversión. Entonces yo creo que por caminos que a lo mejor no eran muy anticipables hace tiempo atrás, estamos hoy día llegando a reformas, a propuestas, a iniciativas que nos ayudan a destrabar muchas de las restricciones que tenemos a poder crecer de manera sostenible en el futuro. A propósito, ministro Marcel, de destrabar y a propósito de reformas, se inicia el 2024 y nos quedamos pendientes del año pasado, porque vino el verano y vino las vacaciones.
avanzar en reformas que te encuentro importante, que usted le ha puesto bastante empeño, punch y lo importante también de sacarlas adelante de una vez por todas, por la necesidad de las personas. Me refiero puntualmente a la reforma de pensiones, que hemos visto lo que pasó en el Senado, es allí donde se va a discutir. No sé si el clima, o qué le dice usted el clima que se ha producido allí, y con qué van a llegar ustedes como propuestas, como gobierno. Eso fundamentalmente. Y también en otras reformas, como la de la salud, vimos ayer este fallo del Tribunal Constitucional, que si bien no es su materia puntual de preocupación, siempre está dando vuelta esa idea que dicen desde la bancada socialista hacia la derecha, de que puede haber un colapso general, y eso sí nos va a afectar a todos necesariamente, y al país y a su economía, si es que llega a ocurrir, por ejemplo, quiebras masivas de clínicas, centros médicos a lo largo y ancho de Chile. ¿Cómo está viendo usted estos dos panoramas? Claro, hay varias cosas que están pasando. Primero, quisiera comentar algo más cercano, más directamente de Hacienda, que es el proyecto de cumplimiento tributario. Ese proyecto está avanzando bastante bien en la Cámara de Diputados, ya se aprobó en general por unanimidad en la comisión. Llevamos votado como 50 artículos, más de la mitad del texto. Hay una mesa técnica que está consensuando indicaciones para presentarse ahora a la vuelta del receso. Así que creo que vamos a tener ese proyecto aprobado en la Cámara de Diputados probablemente en el curso del mes de abril. Por otro lado, la reforma previsional, como sabemos, inició su discusión en el Senado. En el Senado es importante tener en cuenta de que la forma en que se votan los proyectos es distinto que en la Cámara de Diputados, porque se vota en la sala primero la idea de legislar y después se pasa a toda la discusión en particular. Entonces, en la última sesión, que fue justo cuando se produjo el recambio ahí de miembros y del liderazgo de presidencia en la comisión, se estuvo discutiendo sobre cuándo podría ir el proyecto a esa votación en general. Por el momento los miembros de la comisión han mostrado bastante voluntad de colaborar. Claro, por supuesto hay mucho ruido en el entorno por lo que pasó en la elección de la mesa del Senado. Ahí sí que le toca, porque es la Comisión de Hacienda la que provocó al final el problema. No, lo que provocó el problema fue que parlamentarios que tenían un compromiso de votar de una determinada manera para la elección de la mesa del Senado votaron de otra. No, su opinión es esa, está bien. La opinión del senador Macaya es que el oficialismo no cumplió. Entonces una discusión bizantina que él no cumplió. Igual, mire, esto cuando fue la votación de la reforma tributaria, cuando se rechazó la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, mucha gente levantó teorías, argumentos, interpretaciones, pero al final lo que importa es cuál es el botón que se aprieta o el voto que se expresa al momento de tomar las decisiones. Y en este caso, yo creo que es evidente que había un acuerdo por la mesa del Senado que no se cumplió por primera vez, digamos, creo que desde el retorno a la democracia, y es una situación lamentable que ojalá haya la oportunidad de repararla con el liderazgo del senador García ahora en la testera. Y un detallito sobre unas declaraciones del propio presidente del Senado actual que se compromete a alentar el diálogo, en fin, así que ojalá que eso sea lo que veamos, y que esto haya sido un lamentable evento, pero que vaya siendo superado por los acontecimientos. Ministro, pero en el tema puntual de la Comisión de Hacienda, disculpe, en el tema... ¿Sí? Le quería preguntar un detallito más sobre la Comisión de Hacienda, que finalmente el grupo en el Senado con el que su equipo y usted trabaja más directamente. ¿Cómo se supone que eso se va a resolver? ¿No va a quedar la conformación actual, o sí? Con mayoría del gobierno. Lo van a resolver los senadores y senadoras. Ahora, yendo al otro tema que me planteaban, que era el tema de la ley de ISAPRE, hubo un fallo del Tribunal Constitucional respecto de
la procedencia de la indicación a través de la cual parlamentarios introdujeron el tema de la mutualización como parte, digamos, del cálculo de la deuda de las ISAPRES con los afiliados. Pero hay que tener en cuenta que lo más importante respecto del tema de la ley corta de ISAPRES es que esta es una industria que tiene que ser capaz de recuperar un equilibrio operacional, porque los fallos de la Corte Suprema modificaron de manera significativa sus ingresos, y por lo tanto eso genera un déficit operacional que, si no se balancea, es lo que genera en realidad la crisis de la industria. Ahora, hay una parte de esto que ya se hizo, ya en la ley de reajuste del sector público, que tiene esta parte miscelánea, ya se aprobó y se implementó la actualización del índice de costos de salud, el ICSI. El ICSA, perdón. Eso ya está en aplicación, eso ayuda a reducir ese déficit. Hay otra parte que tiene que ver con la modificación de los precios base, que va a estar en discusión ahora en la Cámara de Diputados y que se aprobó en el Senado. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que también respecto a estos temas de la salud, se dijo el gobierno no tiene interés en resolver el problema, hay gente que quiere que quiebren la ISAPRE, y en realidad lo que vemos es que el gobierno, liderado en este caso por la ministra de Salud, ha estado trabajando intensamente para encontrar una solución que permita juntar dos cosas: uno, cumplir con el fallo de la Corte Suprema, y por otro lado, ¿cierto?, asegurar, evitar, ¿cierto?, que se produzca una situación que afecte a los millones de trabajadores o personas que están afiliados al sistema privado de salud. Ministro Mario Marcel, ministro de Hacienda, muchísimas gracias por atender el llamado de Duna este viernes. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día, y lo mismo a los auditores y auditoras de Radio. Gracias, ministro. Buenos días. Gracias, ministro. Hasta luego. ¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque en Habitat el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Desde la app Talana revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana. Evita la fuga de ingresos hoy. Upago es la plataforma líder en Latam en recaudación y cobranza. Un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea. Maneja tranquila donde quieras que vayas. Contrata tu seguro de auto en Consorcio y obtén asistencia 24/7, conductor de reemplazo y mucho más. No esperes más y cotiza en consorcio.cl. Para las empresas, la seguridad es un tema. Contrata la protección inteligente de Securitas para tu empresa, porque una empresa segura es una empresa que no se detiene. Securitas, líder mundial en seguridad. Puedo decir ciertamente que nunca me he subestimado. No hay nada malo en ser ambiciosa. En Duna, la canciller alemana Angela Merkel. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo. ¿Qué es lo más importante para que una pyme siga adelante? ¿El gerente general? No. ¿El personal? No. Lo más importante es la seguridad de cada pyme. Porque pyme segura, pyme que no se detiene. Contrata la protección inteligente de Securitas, adaptada a tu negocio y con una solución de seguridad a tu medida. Contáctanos y hablemos en securitaschile.cl. Securitas, protección inteligente para pymes. Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces UPago es tu partner tecnológico, los número 1 en recaudación y cobranza en la TAM. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. upago.cl, tus cobros en línea. Ay, estoy feliz con mi auto nuevo. ¿Cuál te compraste? No, nada de comprar aquí. Me suscribí al Renting Mita Go. ¿Qué? En el Renting Mita Go, pues. Mira, pago en mi cuota mensual la patente, el seguro, las mantenciones, acumulo millas y tengo arriendo gratis en Mita. ¿Todo incluido en la cuota? Tal cual. Y además, prepagué un monto y rebajé mi cuota mensual. ¿Cuánto gastáis por tu auto al mes? Así que ya sabéis, suscríbete, maneja y... Suscríbete tú también en mitago.cl. Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios y ahorrar cuando puedas. Porque tu futuro importa. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl. ¿Vas camino al trabajo pensando en todos los pendientes de marzo? Retomar la gestión del equipo, gestionar solicitudes, coordinar turnos. Pero, ¿conoces Talana? Con nuestro software de recursos humanos puedes agilizar todos esos procesos de manera fácil y amigable. Quítale un peso a tu mes con nuestro ecosistema de soluciones digitales. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana. ¿Les gusta, niños? ¡Sí! Papá, ¿me vas a llevar a clases de baile? Seguro. Papá, ¿y a mí me vas a dejar manejar? Cuando cumplas 18 años, seguro. Ya, súbanse, vamos a dar una vuelta. Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río invitan. Esto es Hablemos en Off en Duna. Opinión y sonidos de tu mundo. ¿Sabías que 6 de cada 10 chilenos tienen algún trastorno del sueño? Dormir tiene un rol vital en la salud y bienestar. Clínica Alemana, si esta salud es la alemana. Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida. Aprovecha cada fin de semana para darte una vuelta. Prepárate y arrenda hoy tu auto en Mita Rentacar de manera simple y directa, ahorrándote filas y tiempos de espera. Porque con Mita elige tu destino. Y está con nosotros, son las 8 de la mañana con 40 minutos, perdón, estoy muy apurado. Está con nosotros el alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado. Alcalde, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Hola. Quería empezar con una pregunta y quizás sea la única que hagan toda la mañana. Ponte los fonos para que puedas escuchar a Consuelo. ¿Por qué? No sé. Ahí, hola. Buenos días, Consuelo, alcalde. ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Tanto tiempo? Así es. Alcalde, una pregunta. Usted lleva 12 años de alcalde. Va a tener que dejar de ser alcalde a partir de la norma que prohíbe la reelección por más de 2 periodos consecutivos. Ahora que está usted en esta condición, ¿está de acuerdo con la norma? Yo siempre manifesté mi oposición a esta norma. Me acuerdo, por eso lo... porque hubo un discurso falaz respecto de las motivaciones que generaban esa legislación. En primer lugar, el país más corrupto, donde más se ha denunciado corrupción en América Latina, es México. Y tiene prohibición de reelección, claro. Y tienen no sé cuántos alcaldes muertos, creo que 40 en 6 años. Y en México no existe la reelección. Y antes de la ley había una renovación permanente. En cada elección de alcalde se renovaba 1/3 de los alcaldes en ejercicio. Por lo tanto, había un tiraje de la chimenea y una renovación. Por lo tanto, cuando se hacen discursos falsos para justificar otras motivaciones, el resultado es malo. Y también eso se demuestra cuando
en la fracasada Constitución se pretende instalar que el alcalde que cumplió 3 periodos se puede reelegir en otra. Por lo tanto, con esos 3 ejemplos, no entra dentro de una lógica sana. No se aprobó. Y por lo tanto, creo que fue un error hacerlo, porque la voluntad soberana de la ciudadanía reside en el pueblo y no en las leyes que interesadamente se hagan por uno u otro diputado. Qué difícil o qué distinto entrevistar a un político en general, pero en este caso un alcalde que va a la reelección y que no va a la reelección. Y eso en función de una discusión que está muy caliente. Quizás el caso Hermosilla nos puso una pausa en el tema que veníamos hablando y que se había tomado la agenda y que sobre la cual quisimos invitarte desde el principio. Que tú te pusiste al que los militares salieran a la calle a apoyar, ¿no es cierto?, la situación de seguridad que estamos viviendo en las municipalidades. Lo hizo Bodanovich y a partir de eso un montón de otros alcaldes. Y tú hiciste alguna locución así como del tipo, no exactamente, te voy a interpretar yo como, oye, maduremos un poquitito, miremos a largo plazo, miremoslo no en función de una reelección, veamos y seamos honestos qué es lo que va a pasar si es que salen los militares a las poblaciones, a los lugares más complejos, a ayudar en estas materias. Me gustaría que reflexionaras sobre eso, dada tu experiencia. A ver, tú eres nieto, además, no todos lo saben, ¿eh? Forma parte de la familia. Claro, tú eres nieto del general Carlos Prats, por lo tanto, también esa es una mirada que necesariamente tu biografía te obliga a mirar el mundo militar de una manera distinta a la gran mayoría de los chilenos, a lo mejor. Ciertamente, pero yo creo que cuando se hacen caricatura de los temas, no se discute bien los argumentos y se llegan a conclusiones erróneas. En primer lugar, cuando uno propone algo respecto de una institución permanente como pueden ser el ejército, hay que considerar la opinión de los comandantes en jefe. Y hace menos de un mes, o hace un mes, ellos manifestaron públicamente al interior del COSENA que era inconducente sacarlos a la calle. En segundo lugar, cuando se hace una propuesta de sacar a los militares a la calle, todos sabemos que la ley fue publicada y la ley establece que solo pueden salir los militares a la calle cuando se decreta un estado de excepción constitucional. Y en tercer lugar, si estamos muy apurados, también se sabe, y todos los que han hablado de sacar los militares a la calle saben que se está discutiendo al interior del Congreso la ley de infraestructura crítica. Ahora, cuando uno va detallando, uno puede imaginar los aeropuertos son los lugares donde más crimen organizado existe, donde más delitos se cometen, o los puertos, o los metros, y si fuese el metro, ¿en qué estaciones? Porque tenemos una gran dotación del ejército en la Araucanía. Y cuando hablo de la Araucanía, también hay que pensar lo siguiente. Si yo te digo, Matías, hemos logrado el objetivo de reducir la delincuencia y los militares ahora los tenemos que sacar de las calles porque hemos logrado el objetivo. Y el ministro del Interior te dice, sí, perdón, pero no estaríamos en condiciones de mantener el estado de tranquilidad que tenemos sin mantener a los militares en la calle. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener lo mismo que en la Araucanía, militares en forma permanente y repetitiva, controlando, pero en las calles. Por lo tanto, cuando el Ejército de Chile jura la bandera, defender a los chilenos, no está habilitado para disparar contra los chilenos. Entonces, Carabineros tiene lacrimógenas a una distancia cuando las dispara con el lanza lacrimógena. A una distancia más corta tiene las lacrimógenas de mano para tirarlas. Si llegas al cuerpo a cuerpo, tienes la luma para golpear y tienes disuasivo con los guanacos y los zorrillos. Pero los militares, pasado un límite, o pierden el arma o disparan. Y una bala del ejército atraviesa 5 chilenos, atraviesa los muros de una casa en una población y me mata a otra persona más. Entonces, luego, cuando suceda eso, ¿quién va a ser el responsable? ¿Voy a culpar a los militares o voy a asumir yo la responsabilidad de haberlos sacado?
En la historia Alcalde, de Chile existe claramente que han quemado a los milicos y cuando tienen que ir a los tribunales se lavan las manos los civiles que lo llamaron. Perdón. Sí, quisiera, bueno, estamos conversando con Carlos Cuadrado, el alcalde de Huechuraba, que el contraargumento es, esto es para proteger infraestructura crítica, lo que te permite liberar a carabineros para las labores de combate de la delincuencia, ¿ya? Ese es el punto número 1 que se plantea. Punto número 2, que los militares instalados en ese tipo de infraestructura, habría que discutir cuál es ese tipo de infraestructura y sobre todo después de lo que dijo el alcalde de Maipú, ¿verdad? Que hablaba, por ejemplo, de carreteras, de metros, en fin, donde hay mucha gente. Pero que por su sola presencia serían disuasivos. ¿Ya? Y el tercer argumento es que estamos frente a un escenario de criminalidad completamente diferente y que por lo tanto hay que recurrir a métodos diferentes. ¿Cómo analizas esos argumentos? Bueno, uno tiene que visualizar la eficacia de la medida que se toma. Entonces, cuando se calcula la infraestructura crítica a cuidar, hay que ver cuántos carabineros efectivamente están dispuestos en esos lugares y que van a ser liberados, y que quizás no es un número tan significativo como el número que Carabineros tiene que destinar cada vez que hay una corrida en Providencia o en Las Condes, o cuando hay torneos deportivos de alta convocatoria como el fútbol. Entonces hay que equilibrar y visualizar cuáles son los lugares donde más efectivos policiales uno puede liberar del trabajo, y uno habitualmente no ve tanto militar o tanto carabinero en los aeropuertos, ni en los puertos, ni en los metros. Lo segundo, el método disuasivo ciertamente, pero ojo, hay que cuidar la imagen de disuasión, porque la disuasión funciona cuando efectivamente hay un temor de la ciudadanía respecto de lo que puede suceder. Recuerda durante el estallido social que habiendo toque de queda, la gente se paseaba por frente a los militares y no le tenían ningún respeto. Y luego las criminalidades diferentes. Ciertamente hay que ver si para combatir el crimen organizado la mejor fórmula es sacar a los militares, porque hay experiencia en otros países donde eso ha generado una sucesión de eventos que finalmente ha empeorado más que el problema que se quería resolver. Entonces, ciertamente uno puede entender la lógica de la disuasión, uno puede entender la lógica de liberar efectivos, también de combatir de una forma distinta la criminalidad, pero también hay que asumir que muchas veces este tipo de medidas responden a una premisa básica, que en el mundo de la imagen lo más profundo es la superficie. Por lo tanto, además de tirarle... Además, si fuese una buena idea, todavía se seguiría discutiendo. Y duró lo que duró, como los fuegos artificiales. No es que hayan encendido un interruptor y prendido una luz y dejado iluminado. No estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con eso, alcalde, porque bueno, pero volverá, pero... están llamando en la Cámara de Diputados a los... quieren que vayan los comandantes y jefes a discutir el asunto de las reglas del uso de la fuerza. El presidente Boric estuvo hace unos días inaugurando la comisaría con Bodanovich en Maipú. Matías dice una cosa muy sabia, estamos en época de campaña. Iba a ser eje de la Entonces campaña, los diputados los citan para mostrar que están haciendo trabajo y van a hacer declaraciones grandilocuentes. Otros anuncian medidas que pueden ser quizá en el futuro más transgresoras. Pero su pronóstico es que no va a haber militar en la calle nunca. No, yo creo que son cachetas de payaso en el fondo. Yo creo que el ejército es una institución profesional. Y si ellos, haciendo cuadros comparativos a nivel internacional, determinan que, por la envergadura de lo que está sucediendo, tienen reticencia de salir,
siendo profesionales, creo que hay que escucharlo a ellos. Yo propuse que la Asociación Chilena, para matar un poco la discusión en que todos los alcaldes, unos sí, otros no, reunámonos como directiva de la Asociación Chilena con el comandante en jefe del ejército, que nos haga una presentación de los motivos por los cuales ellos consideran profesionalmente que no corresponde. Y si ellos nos convencen profesionalmente, nosotros que somos aprendices o que no tendríamos mucho más que discutir, pues. Es decir, el voluntarismo se contradice con la opinión técnica de quienes fueron formados para la guerra. Y en ese sentido, si uno entra al tema de fondo de, ¿cuáles son las herramientas? Obviamente que todos entendemos cuáles son las herramientas de largo plazo para enfrentar la criminalidad y no hay una bala de plata, son miles de factores que se conjugan, ¿verdad? Pero en tu experiencia como alcalde, y me imagino habiendo visto cómo estas cosas han estado cambiando en los últimos años, ¿cómo dar vuelta lo que ha estado sucediendo y que tiene a todas las personas con tanto miedo? A ver, yo creo que hay... Lo primero que creo que he leído en varias partes y creo que es la conclusión que yo saco después de 12 años de alcalde, es que el factor determinante del fracaso es tratar de dejar a todos conformes. Cuando uno gobierna tiene que tomar decisiones que le van a gustar a uno y a otros no, pero tratar de dejar a todos conformes con algo es el factor determinante del fracaso de todo lo que uno emprende. Por lo tanto, en esos términos, yo creo que hay un determinante que depende de la clase política, que tiene la llave para soltar la camisa de fuerza en que están, es que en 4 años es imposible a nivel de alcalde, a nivel de presidente, desarrollar un proyecto, cumplir las promesas, hacer que las instituciones desarrollen el producto final que la gente espera. Por lo tanto, hay que entrar en una discusión más profunda y seria, no caricaturesca, de los periodos con que uno ejerce el poder que te corresponde entregado por la gente. En segundo lugar, con ese tiempo, que son 12 años, porque a mí me reeligieron 2 veces, hemos logrado compaginar 2 cosas. Una que es muy fundamental, que es la represión dura. Nosotros reventamos a la Kiki le reventamos 50 casas el día en que se allanó, nos llevamos 50 personas detenidas, le incautamos 1.200 millones de pesos en bienes, le quitamos 60 kilos de droga, armas y toda la cuestión, y tranquilizamos lo que pasaba en la Pincoya. Y la Pincoya, ¿hace cuánto tiempo no aparece en los medios de comunicación? Hemos bajado 36% el número de los delitos de mayor connotación social en 12 años. Ninguna comuna lo ha hecho. 36,6%. Pero eso va asociado a la represión de la colaboración que debemos prestar a una institución que está débil. Entonces hemos comprado bicicletas, hemos comprado retenes, hemos construido cuarteles, hemos ayudado a carabineros con las patrullas mixtas, pero además de eso, a la PDI también le compramos 2 vehículos. Pero además de eso, ¿qué hemos hecho? Cuando el gobierno de Chile anuncia o dice que los niños que desertan son los que más van a ir a delinquir, le pedí a los 7 directores de escuela que yo tengo que me hicieran la lista completa de los niños que más faltaban por año. Y le ofrecimos a los padres, por diferentes motivos no podían ir. Y estamos llevando desde hace 7 años 110 niños de la casa al colegio y del colegio a la casa. Y a continuación de eso, es que los colegios están malos. Vayan a ver lo que son las escuelas públicas en Huechuraba. Todas las salas de clases tienen aire. Es contrario a lo SLEP usted. ¿Perdón? Es contrario a lo SLEP usted, alcalde. Yo estoy en contra de los SLEP. Por eso. Absolutamente, lo hice cuando era presidente de la Asociación Chilena. Advertí el fracaso que iba a ser. Y Chile, por inercia y por temor a cambiar de posición, no hacen lo que tienen que hacer.
Y a continuación, cuando le arreglamos los colegios, los padres nos decían, oye, se demora mucho rato en estar solos los niños, desde que los sueltan ustedes hasta que nosotros llegamos del trabajo. ¿Y qué hicimos? Pedimos ampliación de la jornada escolar completa en 2 horas. ¿Para qué? Para hacer deporte. Y todos los días lunes pasamos con buses, agarramos a todos los niños de primero básico, de octavo básico, de primero medio, de esto, y los llevamos todos juntos, las 7 escuelas, a hacer deporte para que los niños se conozcan y se respeten. Y a las 4:30 se los entregamos cansados y felices a los papás. Y los papás, bueno, y después de hacer las tareas, no tienen nada que hacer. No tienen nada que hacer, 45 disciplinas gratuitas en la Pincoya y en la población para que los niños estén ocupados. Entonces, cuando hay voluntad de transformar socialmente Chile, se tiene que combatir desde todos los ámbitos, desde las ideas más locas hasta las cosas más concretas. Pero las cosas que no flotan hay que dejarlas de lado, y más aún en periodos electorales, porque o si no son solo cantos de sirenas que la gente se enamore y finalmente hay que hacer como Ulises. Hay que amarrarse al mástil del barco y dejar que la marea canten te lleve nomás. No dejarse llevar por los cantos de sirena fue lo que es hizo. cierto lo que dice Carlos. Una cosa me quedó con Carlos. Hace muchos años la Pincoya lamentablemente estaba siempre en el top de la imagen de un lugar problemático. Era como un símbolo incluso. Y por lo menos hoy se escucha menos. Carlos, sí. Y además, en 10 segundos. Sí. Y además, muy brevemente, meter al Estado de verdad, eso que falta el Estado es mentira, porque falta un carabinero. Le falta de todo. Nosotros metimos jardín infantil, escuela. Compré una escuela privada para hacerla pública porque no había presencia de la educación básica en el sector que representa el 40%. En Pedro Fontova, por ejemplo, metimos colegio público, metimos CESFAM público, metimos cuartel de la PDI pública, metimos jardín infantil público, porque hace 12 años no existía. Carlos Cuadrado, alcalde de Huechuraba, 1 millón de gracias por estar esta mañana conversando con nosotros. Bien, Carlos, gracias por Consuelo estar aquí. Matías, nos vemos el lunes. Muchas gracias. Gracias, Carlos, nos vemos. Carlos. Buenos días. Buen fin de